La palabra que más asusta a las personas es la palabra juicio. Tanto así que en muchas iglesias no se predica acerca del juicio. Porque el juicio se tiende a pensar de que va a asustar a la gente. ¿Quién te dijo que el juicio es para asustarse? El juicio es esperanza. Sin embargo, el juicio está dentro de las profecías del libro de Daniel, no como condenación, sino como esperanza para el pueblo de Dios. ¿Ya escuchaste algún sermón en tu iglesia sobre el juicio? ¿Ya sabes de qué se trata el juicio? ¿Desde cuándo somos juzgados? ¿Por qué somos juzgados? ¿Y para qué somos juzgados? Bienvenidos. Todos los capítulos que estamos desarrollando aquí con ustedes es de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para las personas que siguen el programa. Y nos alegra mucho ver el interés que ustedes muestran. Lo sé por las preguntas que ustedes hacen allí, a veces después del programa. Ustedes se acercan allí interesados en algunas cuestiones. El tema de hoy es tan importante porque hoy vamos a hablar acerca de un juicio celestial. ¿Ustedes ya escucharon algún mensaje en su vida, algún tema, algún sermón acerca del juicio? Resulta que muchas iglesias ocultan este tema, porque aquí nosotros tenemos una revelación especial y el diablo no quiere que el ser humano sepa acerca del juicio. Tanto así que para muchos la palabra juicio tiene una relación estrecha con fuego, ¿verdad? Cuando se habla de juicio, tiene idea de fuego, de condenación, de ira. Hoy vamos a ver que no. El juicio es un tema bíblico y solo debe tener miedo aquel que no tiene un abogado, igual que en un juicio terrenal. Cuando hay un juicio aquí en la tierra, si tú tienes un buen abogado, tú estás seguro, tú estás confiado. En este juicio celestial, nuestro abogado es Jesús. Primera de Juan 2:9 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si ustedes pecan, abogado tenemos. Solo que ese abogado un día también será nuestro juez. Es por eso que ese abogado defenderá por un tiempo para después de defender, juzgar. No hay manera de engañar al abogado, porque él estuvo dispuesto a defenderte mientras él era abogado. O no hay manera de engañar al juez, porque él fue abogado antes de ser juez. Entonces, hoy vamos a comprender este asunto para poder sacar muchas dudas de nuestra mente. Antes aquí tenemos una costumbre y es orar. Vamos a abrir la Biblia, pero antes abrimos nuestro corazón. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y comprender un tema tan importante como es el juicio. Ayúdanos a comprender en qué contexto se coloca el juicio, por qué y para qué. Tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Repasando un poco acerca del tema anterior, nosotros vimos que Daniel está muy perplejo, está mortificado por el atrevimiento, por la insolencia y la crueldad del cuerno pequeño. Si hay algo que él se queda mirando y algo que él no comprende en su momento es ¿cómo es posible que un poder se levante para destruir a los hijos de Dios? Pero quizá la pregunta más allá de eso, la que Daniel se hizo y la Biblia no registra, es ¿por qué Dios lo permite? ¿Ustedes no se preguntaron alguna vez eso? Está bien, se levanta un poder porque estamos viviendo en un conflicto.
Y en este conflicto están involucrados los seres humanos. La pregunta es por qué o hasta cuándo va a pasar eso. ¿Acaso los hijos de Dios no tienen un defensor? ¿Acaso están solos? Es por eso que en Daniel 7 se coloca el tema del juicio. Haciendo un breve repaso, nosotros encontramos que desde Egipto hasta Babilonia, el pueblo de Dios siempre fue esclavizado, fue perseguido, pero ninguno se atrevió a realizar tal insolencia como el cuerno pequeño. Y ya descubrimos aquí quién es el cuerno pequeño. ¿Quién es el que le explica a Daniel sobre el cuerno pequeño? Es un ángel. Cuando él pregunta, ¿y quién es él? Porque allí en Daniel capítulo 7, allí él está preocupado y él pregunta, ¿verdad? En el versículo 16, y dice, me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Hay un ángel que le interpreta. ¿Recuerdan ustedes que antes era Daniel quien interpretaba sueños? Ahora él está confundido y él pide ayuda. ¿Quién es el que le interpreta? Es un ángel que después vamos a ver que es Gabriel. Gabriel es el ángel que le enseña todas las profecías que él no comprende. Muy bien, el ángel le muestra de quién se trata y solamente colocando un argumento más, ustedes saben que hablando del poder papal, no existió otro poder sobre la tierra que haya creído que tiene más poder incluso que Dios. ¿Y saben de qué incluso de un texto se toma? Mateo capítulo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice, yo te daré las llaves. ¿Qué significa llaves? Autoridad. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ustedes escucharon de ese texto. Pero si vamos al contexto, vamos a encontrar lo siguiente, que Jesús antes de decir eso a Pedro, él hace una pregunta para todos sus discípulos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entonces uno dice que eres Juan, otro dice que eres Elías, etc. Ahora, ¿ustedes qué piensan de mí? Pedro levanta la mano, porque él siempre habla, y dice, tú eres el Cristo. Ahora, presten atención a la interacción que tiene. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién está hablando? Pedro a Jesús. Muy bien. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no se te reveló ni carne ni sangre, etcétera, etcétera. ¿Va? Ahora le dice, tú eres Pedro, ojo la conversación. Pedro le dice, tú eres, ¿qué le dice? Tú eres el Cristo. Ahora Jesús le mira a Pedro y le dice, tú eres Pedro. Recuerden que hay un diálogo de dos. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿quién se refería? A lo que Pedro estaba diciendo, tú eres el Cristo. Entonces le dice, tú eres Pedro. Hay una palabra griega que nos ayuda a la mejor comprensión, la palabra Petro y la palabra Petra. Petro es una piedra pequeña, Pedro. Petra es la piedra mayor. Entonces le dice, tú eres Petros, Petro, en griego. Y sobre esta Petra, solo que en el español no se nota esto, sobre esta Petra no está haciendo referencia de Pedro, sino sobre Cristo mismo. Tanto así que el mismo Pedro dice que la piedra angular de la iglesia es Cristo. Jesús no podría fundar su iglesia sobre un ser humano. Entonces, ¿qué autoridad tiene un ser humano para ser fundar una iglesia si negó a Cristo? Y después de esa conversación, Pedro le impide para que Jesús vaya a Jerusalén. ¿Y saben qué le dice Jesús? Aparta de Satanás, porque ahora estaba siendo usado por el diablo. Entonces, ahí viene la confusión. No está diciendo que Pedro es la roca. Está diciendo, esta Petra, que es Cristo, esta piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando dice te daré las llaves, está hablando de autoridad. Ahí a Pedro está dándole una responsabilidad que no es específicamente para Pedro, sino para toda su iglesia, en cuestión de disciplina. La iglesia tiene autoridad para poder atar y desatar en asuntos de disciplina, es decir, para admitir o poder
sacar, disciplinar a sus miembros. Por eso dice, lo que ates aquí será atado arriba. No está dando la autoridad a un hombre, sino a toda su iglesia. Pero ellos se toman de ese texto y dice, y les voy a decir de qué manera lo hacen. Gregorio VII inició su pontificado diciendo, yo tengo derecho a deponer reinos, atar y desatar, construir y destruir. Y tanto así que fue el primer papa en destronar realmente a reyes. Ustedes sabían que él depuso al emperador Enrique IV. Enrique IV tuvo que cruzar los Alpes en invierno en el año de 1077, descalzo, porque estaba en penitencia. Y el Papa le dejó esperando 4 días afuera antes de que lo atienda en pleno invierno. Solo para pedirle perdón. ¿Y solo por qué? Porque él decía, yo hago lo que quiero. Dios me ha dado a mí la autoridad de atar y desatar, yo pongo y depongo reyes. ¿Qué les parece? Ahora, lo mismo hizo Alejandro III. Depuso a Federico, que era el rey de Alemania. Él se fue a pedir perdón y miren lo que sucedió. Al llegar al emperador, a la presencia del Papa, dejó caer su manto imperial y se arrodilló poniendo su pecho a tierra. Alejandro avanzó y se puso en pie, el Papa, sobre el cuello de Federico, mientras los cardenales gritaban, tú aplastarás al león y al dragón. Al día siguiente, Federico besó los pies de Alejandro, condujo el caballo del Papa mientras él iba a la misa solemne en su palacio. El papado había crecido tanto a una grandeza y poder que nunca antes alcanzó. Esto dice este libro, la espada de Pedro había conquistado la espada de César. Qué extraordinaria manera de aquí poder. Ahora ustedes pueden decir, eso fue en el pasado. Y ahora en el presente. Ahora está todo calmado, ¿verdad? Espere un momento. Mira lo que dice. Este es un libro interesante. El Vaticano es el superpoder máximo de nuestros tiempos. No está hablando de tiempos pasados. Sus adherentes son cercanos a 1 billón. Pueden operar en cada rincón del mundo. De allí la importancia de que cada gobierno pueda tener al Papa como un socio. ¿Están entendiendo eso? A nadie le conviene pelearse. Porque recuerden que él no solo es líder religioso, él también es líder político. No se olviden de eso. Entonces, a cualquier gobierno le conviene tener a él como socio. Las políticas del Vaticano son dirigidas por el Papa, quien no tiene parlamento, ni Congreso, ni Senado, que limiten sus decisiones, poderes o políticas. Es un gobernante autocrático absoluto en el más sentido de la palabra. Es por eso que este poder, según Apocalipsis 13, se levantará en un poquito más de tiempo, como lo vamos a ver en las próximas profecías. Y el libro de Apocalipsis lo narra de una manera extraordinaria. Ahora fíjense, Dios mostró a Daniel desde un comienzo que el 4.º reino tendría 2 fases. Roma imperial o Roma pagana y la Roma papal. Recuerden que Roma quedaba ¿hasta dónde? Hasta los dedos. Es decir, algo de Roma queda hasta el final de los tiempos, según el sueño de Nabucodonosor. Entonces, una era la Roma de los Césares y cuando salieron los Césares del escenario, ¿quiénes entraron? Los papas. Un reino cristiano perseguidor de cristianos, porque dice ser cristiano, ¿correcto? Tanto judíos como cristianos pasaron por persecuciones imperiales y papales con el pretexto de eliminar la herejía. ¿En qué consistía la herejía? En no obedecer al Papa. Porque aquellos que desobedecían leían la Biblia. No lo obedecían. A eso, como los llamaba, herejes. Crueldades de las cruzadas, horrores de la Inquisición, fue la manera como hizo guerra a los santos hasta quebrantarlos. Daniel 7 me presenta muchas características. Yo puedo así nada más un vistazo darle. Mire, surgió de la 4ª bestia que es Roma, es decir, ocupó el trono de Roma. Apareció después de los 10 cuernos, este apareció después de los 10 cuernos. Diferente de los otros, claro, porque este es religioso y político, por eso es diferente. Los demás solamente eran políticos. Parecía más grande que todos, es claro. ¿Por qué parece más grande? Se tornó poderoso y absolutista. Arrancó 3 reinos, ¿se acuerdan que para que nazca tuvo que sacar los visigodos, ostrogodos y vándalos? Habla blasfemias contra Dios porque dice ser el vicario de Cristo. Guerra a los hijos de Dios a través de la cruzada y la Inquisición.
cambió los tiempos y la ley, cambió el sábado y la adoración a las imágenes. Reinó por tiempos y medio tiempo, 1260 años, poder absolutista. Y los alcances de la visión, dice, son para el tiempo del fin. ¿Por qué les presento esto? Porque hay algunos que dicen, ese no es. Es un rey que apareció allí en el siglo sexto, quinto, antes de Cristo, llamado Antíoco. Vamos a ver si cuadra en la profecía. Antíoco surgió de la cuarta bestia, mentira, porque él es griego. Él no surgió de Roma. Número 2, ¿apareció después de los 10 cuernos? No. ¿Saben por qué? Porque él ya no existía, él ya había muerto. ¿Se dan cuenta cómo algunos tratan de decir, no, lo que trata aquí es de fulano de tal, pero sin darse cuenta de que las evidencias bíblicas no cuadran con este personaje? Siguiente, surge derribando a 3. Antíoco no derriba a ninguno para poder reinar. Se hizo más grande que los otros. El pobre Antíoco no llegó a ser ni siquiera más grande que su padre. ¿Y cómo va a ser el cuerno pequeño? Persigue al pueblo de Dios. Antíoco atacó a los judíos, pero nunca los venció. Más bien fue vencido. Entonces no cuadra. Blasfemó contra Dios. Él no conocía la verdad. Jesús dijo que la abominación espantosa sería futura a los días y Antíoco ya estaba muerto. La profecía dice que este poder sería hasta el tiempo del fin. El pobre ya está muerto hace mucho tiempo. El cuerno pequeño es un reino. Este solo es un personaje histórico. Las demás profecías amplían al cuerno pequeño. La pequeñez de su vida no encaja en la realidad. Entonces, con certeza, él no es el cuerno pequeño. Por más que allí, ¿verdad?, los dispensacionalistas digan, no, eso ya fue. Ahí está la evidencia, totalmente bíblica. Muy bien. En ese escenario, miren lo que acontece. Daniel capítulo 7, versículo 9, dice así, estuve mirando hasta que fueron puestos y tronos. Wow. ¿En qué momento? Después que este poder, ¿qué cosa hizo? Habló contra el Altísimo, persiguió a los santos. ¿Recuerdan ustedes cuándo terminó la persecución? 1798. Ahora, miren, después de esto, yo estaba mirando y fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Cuando habla de anciano de día, no está hablando de alguien que tiene edad avanzada. La palabra anciano en la profecía significa majestad, respeto, eternidad, sabiduría. Eso significa anciano. Número 2, dice, su vestido era blanco como la nieve, demuestra su pureza, su santidad. Su pelo era como la lana limpia, esto es en relación a su majestad. Su trono llama de fuego. Ustedes saben que el fuego siempre está en relación con la presencia de Dios. ¿Recuerdan cómo se apareció Dios a Moisés? En una zarza de fuego. ¿Recuerdan cómo Dios guió al pueblo de Israel en el desierto? Dice, en el día una nube y en la noche, ¿qué cosa había? Una columna de fuego. Aquí representa la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y dice, y fuego ardiente y era un trono que se movía porque tenía ruedas. ¿Qué significa? Que aquel que está sentado tiene tanta autoridad y puede manejar esto. Ahora, un río de fuego, una vez más fuego, hablando acerca de la presencia divina, procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían y millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué está hablando? De un juicio. La Biblia habla acerca de libros. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Miren lo que dice Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, 12. Dice así. Vi muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es decir, que hay un libro que se llama el libro de la vida. Y allí dice, y el que no fue encontrado allí, pues bueno, ya tiene su final. Mira el versículo 15. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué cosas son abiertos? Los libros. ¿De qué libros hablan? Libros de la vida, libros de la muerte. Si vamos al libro de Malaquías, ahí el capítulo 3, versículo 16, vamos a encontrar que existe un libro que se llama el libro de la memoria.
donde está registrada todas las acciones de los santos. Miren Malaquías capítulo 3, versículo 16. Allí dice, entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. La idea de libros parece muy antigua, ¿no? Como uno va a pensar, dice, habiendo tanta tecnología en la tierra, va a haber libros en el cielo. Pero cuando hablamos acerca de un documento judicial, cuando hablamos acerca de un juicio, los libros siempre existen, porque ahí están las evidencias a favor o en contra. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué necesita Dios registrar en el libro, en libros? ¿Acaso Dios se olvida? No tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el ser humano. Porque en los libros de la vida y de la muerte y de las acciones es la evidencia de que Dios es justo. Entonces, cualquier ser en el universo que quiere comprobar la justicia de Dios, ¿dónde va a mirar? Los libros. Porque ahí está todo el registro. No es porque Dios se olvida, es porque es la evidencia. Los libros fueron abiertos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ya vimos de qué tipo de libros se habla. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo ocurrió el juicio? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo? Hay muchos que predican y dicen que el juicio de Dios se hizo en la cruz, porque toman un texto de Jesús que dice, y el juicio ha llegado, ¿verdad? El juicio llegó a este mundo. Solo que cuando habla de juicio está hablando de un juicio de condenación, porque Cristo vino y no le recibieron. Pero cuando hablamos de este juicio celestial, no fue hecho en la cruz. Y les voy a demostrar por qué. Miren lo que dice capítulo 17 de Hechos, versículo 31. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Allí dice así. Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándole ante todos al haberlo levantado de los muertos. ¿A quién está haciendo referencia? A Cristo. Ahora, fíjense, Hechos de los Apóstoles fue escrito después de la muerte de Jesús. Los evangelios fueron escritos 30, 40 años después que Jesús se fue al cielo. Y si el juicio se hubiese hecho en la cruz, entonces ellos no dijeran juzgará. Hubiesen dicho, ya ocurrió. Miren el otro texto. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Este texto es muy importante. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Allí dice así, Hebreos 10, 30. Conocemos al que dijo, mí es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará. ¿Qué tienen en común estos tres textos? Número uno, que los tres textos están en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús. ¿Correcto? Número dos, los tres dice, juzgará. Es decir, ¿en qué tiempo colocan el juicio? En tiempo futuro. Entonces, con eso desechamos de que el juicio se dio en la cruz. El juicio se dio después. ¿Y en qué momento podemos situar el juicio? Entonces, miren, vamos a prestar atención. Babilonia, ¿quién sigue? Medo-Persia, ¿quién sigue? Grecia, ¿quién sigue? Roma. Roma imperial y Roma papal. Después de eso, dice Daniel capítulo 7, se sentó el anciano de días y se dio un juicio. ¿De qué tiempo está hablando? Después de la persecución, después de que habla insolencias, después de que cambió la ley, después de eso, se sentó el anciano y los libros fueron abiertos. Quiere decir que el juicio comenzó poco después de 1798, porque en 1798 terminaron las persecuciones.
Hoy estamos hablando acerca del juicio. Y hasta aquí ya nosotros vimos en qué momento el juicio, ¿verdad? En qué momento el juicio se plantea. No es en la cruz, sino después de la cruz. Según Daniel capítulo 7, dice que después que haya un poder que persiga a los hijos de Dios, entonces habrá un juicio. En Daniel 7, la secuencia es Roma pagana, Roma papal, juicio, y después del juicio, ¿qué cosa viene? El reino a los santos. ¿Qué significa el reino a los santos? Que los redimidos, es decir, los que pasan este juicio, ¿dónde van a estar? En el cielo. ¿Por qué tienen que pasar por un juicio aquellos que van al cielo? Escuchen lo siguiente, esta es la verdad más linda que tenemos que entender. La Biblia dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Recuerdan ese texto? San Juan 3:16. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo, ¿qué significa todo? Dígame. Todo. ¿Hay alguna otra definición para todo? No. ¿Qué es todo? Y todo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. El texto me dice, creo en Jesús. Por eso hay tanta gente que dice, creo en Jesús, amén, aleluya, creo en Jesús. Viven como quiera, creo en Jesús. El juicio determina si aquel que dice creer en Jesús es idóneo para el cielo. Por eso es necesario el juicio. Aquí se determina, porque en el mundo hay millones que profesan ser cristianos. Dice cree, yo creo y punto final. ¿Qué importa? Hacer otras cosas, cree y punto. Vamos a ver, miren aquí en este juicio entonces se determina quiénes van allí al cielo. Solo que hay una noticia linda. Y esa noticia, mis amigos, es que el juicio no debe asustar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio no es en contra del pueblo de Dios o de los hijos de Dios. El juicio es a favor. ¿Por qué a favor? Porque en este juicio hay alguien que te defiende. ¿Quién es el que defiende? Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo? Mírenme, yo creo en Jesús, amo a Jesús, obedezco a Jesús. ¿Significa que yo no peco? No, yo peco. Caigo, pido perdón a Jesús, continúo. Caigo, pido perdón, continúo. Si el Señor me justifica, vivo en santificación, es decir, vivo en obediencia a Dios. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Él es mi abogado. Él me va a salvar porque yo dependo de Él. Pero es diferente decir, creo en Jesús, pero yo hago con mi vida lo que quiero. Eso determina el juicio. Por eso, los hijos de Dios no tienen miedo porque es a favor. En este juicio, si hay un acusador que es el diablo, hay un abogado que es Jesús que dice, no, Él ya vino a pedir perdón, yo morí por Él. Pero ¿cómo te va a defender si tú no te vas al abogado? No puede. Ahora fíjate una cosa, Daniel 7 habla del juicio y Daniel 8, que será el próximo capítulo, habla de purificación. Estas dos palabras son asociadas o son sinónimos. Cuando hablamos de un juicio en Daniel 7, Daniel 8 va a decir que el santuario será purificado. Cuando habla de santuario, ya no habla del santuario eterno, porque el santuario eterno hace años que ya fue, más de 1700 años que fue destruido. ¿De qué está hablando? De un santuario celestial. ¿Eso qué significa? De una purificación en el cielo. Que el juicio se dará no en la tierra, sino en el santuario, junto con la purificación. ¿En dónde? En el cielo. Ya no está hablando más de un santuario terrenal, sino de un santuario celestial. Los judíos asociaban muy bien esto, porque para ellos tenían un día que se llamaba el Yom Kippur, día del juicio o día de purificación. Y ellos cuando se encontraban, se decía que tu nombre sea hallado en el libro de la vida, porque ellos entendían que en el cielo hay un santuario celestial y que las cosas que hacían en la tierra era solo una copia de lo que existía en el cielo. Ahora, es interesante notar algo. El juicio es necesario. ¿Por qué necesario? Para vindicar a los fieles de tanto abuso y persecución.
Entonces ahí está Daniel, dice, Señor, ¿vas a dejar hasta cuándo? Espera, aquí viene el juicio. ¿Qué significa vindicar? Restaurar, proteger, defender. ¿A quiénes? A los fieles de tanto abuso y persecución. Número 2, señalar la culpabilidad de sus perseguidores que pretenden ser el pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes que quien persigue también dicen ser religiosos? Entonces, en este juicio se determina quién cree en Dios y quien dice creer, pero no es del pueblo de Dios. Aquí se define. Por eso, defiende a los fieles y ¿qué cosa hace? Señala a los culpables, a los que dicen ser, pero no son. Son juzgados el agredido y el agresor. Es decir, ambos son cristianos, claro. Recuerdan el cuerno pequeño, se dice ser cristiano, los perseguidos también son cristianos. Este juicio es revelado en la Biblia en 3 etapas. Y esto es importante, miren. En la Biblia nosotros encontramos el juicio en 3 tiempos diferentes. En el próximo capítulo vamos a darnos cuenta que este juicio inicia en 1844. Lo vamos a hacer con evidencias bíblicas. Allí comenzaba el juicio investigador. ¿Hasta cuándo? Hasta poco antes de la segunda venida. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que la gracia se cierre en el cielo. Cuando Cristo sale de ser nuestro abogado, acabó el juicio. Es decir, allí se determinó quiénes irán al cielo. Hay un juicio que se llama de comprobación. ¿Qué cosa decía el apóstol Pablo? ¿No sabéis que nosotros vamos a juzgar en el cielo? Es decir, en el cielo vamos a comprobar la justicia de Dios. Ahí vamos a preguntar, ¿y por qué no se salvó fulano de tal? ¿Por qué se perdió él? Si él era tan buena persona. Entonces tendremos acceso a ¿qué? A los libros. Y los libros nos dirán por qué se perdieron, por qué se salvaron. Esta es la mayor evidencia, por eso es necesario que ocurra este juicio. Y la parte final del juicio es el juicio de ejecución. ¿Qué significa ejecución? Cuando no hay rastro de duda en el pueblo de Dios, de que Dios es justo, entonces, cuando Cristo regrese después de 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20, recién caerá fuego y azufre ¿contra quiénes? Contra los malvados y Satanás y sus ángeles. Cuando se piensa en juicio, rápidamente nuestra mente va ¿a dónde? A esto, al fuego, sin saber que hay etapas en este juicio. ¿En qué etapa de este juicio estamos viviendo? Aquí. Por eso Hebreos dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Porque hoy hay gracia, hoy hay perdón, hoy hay salvación. No toda la vida va a ser así. En algún momento nuestro abogado se va a convertir en juez cuando salga del lugar santísimo. Los que pasan por este tribunal son el pueblo de Dios, cristianos en su totalidad, y los que pretenden ser cristianos, pero no lo son. Ahora, ¿qué dice el versículo 17 de San Juan? Mas el que no cree ya ha sido condenado. Es por eso, las personas que no creen en Dios no pasan por el juicio. ¿Por qué no pasan por el juicio? Porque ya están condenadas. No necesitan investigación. Ellos rechazaron al abogado, no necesitan de Dios. Hay tanta gente que dice, yo no quiero a Dios, rechaza a Dios. Para ellos no hay juicio. Por eso, nosotros debemos alegrarnos que formamos parte del primer grupo de juzgados, porque en este juicio hay esperanza, porque Cristo es nuestro abogado. Porque si no creemos en Cristo, es porque nosotros mismos nos hemos condenado. Ahora, fíjense otra cosa más aquí. La pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que no conocieron la verdad? Buena pregunta, ¿verdad? Porque hay tanta gente en el pasado que murió sin saber cuál es la verdad, pero creyeron en Jesús. La pregunta es, ¿cómo serán juzgados ellos? Estoy pensando en los antepasados, ¿no? Gente que no tuvo acceso a la Biblia. Ustedes saben que cuando venimos a este mundo, todos venimos con la huella de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida, a lo cual llamamos conciencia. A veces cauterizamos la conciencia cuando siempre rechazamos allí o no hacemos caso o ignoramos aquel semáforo que nos dice esto es peligroso, esto es malo, no hagas esto.
A veces no llegamos a cauterizar la conciencia. Sin embargo, ¿cómo juzgará Dios a los que no conocieron la verdad? Vamos a abrir la Biblia. La Biblia tiene respuestas. ¿Está bien? Vamos a ver qué cosa dice el libro de Génesis capítulo 18. Comencemos por Génesis, porque me encanta ese texto. Miren la manera como Dios trata al pecador. No lo trata como nosotros pensamos. 18:25 dice así. Entonces respondió Jehová: si yo encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en ese lugar por amor a ellos. ¿Qué significa? Que Dios no juzga a todos por igual. En este diálogo encontramos allí a Abraham que está intercediendo por Sodoma. Le dice: Señor, ¿tú vas a castigar a todos? Mira lo que dice el versículo 23, para poder comprender mejor esto. Se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Y qué cosa le dice Dios? No. Porque yo sé quién es justo y quién es impío. Y Abraham le dice: ¿y si hay 50? Y ahí es donde le responde: por amor a las 50, yo no lo haría. Vamos al siguiente texto. Mateo 11. Entonces aquí comprendemos que Dios juzga a cada persona de manera individual. Mateo capítulo 11, versículo 21 y versículo 22. Mateo capítulo 11, versículo 21 y versículo 22. Dice así, 11, 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Él juzgará a las personas de acuerdo al conocimiento que ellos tuvieron. Dios no te va a juzgar por aquello que no conociste. ¿Qué cosa está diciendo estas ciudades? Miren, ve, para ustedes el juicio será mayor, porque ustedes vieron milagros. En cambio, esas ciudades, no. Número 3. Aquí está la otra evidencia. Romanos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Wow, esto es impresionante. Cuando los gentiles que no tienen ley, la ley hacen por naturaleza que es de la ley. Ellos no saben que es la ley, pero lo hacen de manera natural. Aunque no tenga la ley, ellos son leyes para sí mismos. ¿De qué está hablando? De su conciencia. ¿Qué dice el siguiente versículo? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde escribió Dios su ley? En nuestro corazón. Aquí nosotros entendemos qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué sucede con los que no conocieron toda la verdad? Hechos 10:31 tiene, o 17:31, tiene una respuesta más clara aún. Hechos 17:31. Dice así: por cuanto establecido, o el versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Wow, solo hasta allí. ¿Qué cosa pasa por alto Dios? La ignorancia. Si tú no conociste la verdad, no serás juzgado por no conocerla. Serás juzgado por rechazar la verdad o por negarte a recibir la verdad. ¿Qué hay de los antepasados que no conocieron la voluntad de Dios? No sabían el día de reposo, no sabían la verdadera iglesia, no sabían nada. Dios les juzgará de acuerdo a su ley que colocó en su corazón. Ahora, Jesús es la garantía de nuestra salvación. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Pero hay algo más. En Juan 5:22 dice que el juicio se le entregó a Jesús, es decir, Cristo es nuestro abogado. Daniel 7:26 y 27 dice que hay 9 cosas que debemos conocer sobre el juicio divino. Número 1, el juicio es parte de los designios de Dios. Número 2, es presidido por Dios y ocurre en el cielo. Número 3, sin Cristo es imposible que el juicio comience. Número 4, hay registros que son examinados con detalle. Número 5, hay innumerables asistentes angelicales. Número 6, ocurre después del apogeo del cuerno pequeño, después de 1798.
El juicio es de modo particular al sistema religioso falso que pisotea la verdad, atenta contra su ley. Es decir, el juicio es en contra del perseguidor y a favor de ¿quién? Del fiel, a favor del cristiano. El juicio tiene etapas definitivas y marcadas, y el juicio es esperanza para el pueblo de Dios porque Dios es su abogado. El capítulo 7 3 veces enfatiza que los santos del Altísimo recibirán el reino. Eso es certeza absoluta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios saldrá airoso de la investigación. Porque el pueblo de Dios buscó a Jesús como su abogado. No buscó un sacerdote. No buscó un ser humano. ¿Quién lo defendió? Cristo. Ahora fíjense algo más. ¿Qué significa el juicio para nuestra vida? Para comprender el juicio debemos comprender la universalidad del conflicto. Ahora entiéndame lo siguiente. Es verdad que nosotros somos juzgados, pero ¿saben quién más es juzgado? Dios. Todo el universo está a la expectativa de lo que ocurre aquí en la tierra. Y aunque cuando Cristo murió, uno puede decir de que ya está solucionado, ya está respondido todas las preguntas de los otros seres. Miren, Efesios 3:10 dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Quiere decir que el universo quiere saber más de la justicia de Dios, que no fue respondida todo en la cruz. Y Dios mediante ¿quién lo hará? Mediante sus hijos. Por eso Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Por eso Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Quiere decir, cuando nosotros somos obedientes, aquí entra la obediencia. Nosotros estamos demostrando al mundo que el diablo está equivocado. Porque el diablo, ¿qué dice? Dios es malo, Dios es cruel y su ley no puede ser cumplida. Es por eso que cuando nosotros hacemos las cosas por amor y somos obedientes a Dios, estamos no solamente nosotros pasando bien el juicio, sino también Dios es declarado justo. Ustedes recuerdan cuando David hizo una oración, límpiame de mi maldad, lávame de mi pecado. Y allí dice, para que seas conocido como justo. Ahora fíjense algo más importante. Mientras este juicio ocurre en el cielo, en el pueblo de Dios debe desarrollar un carácter de obediencia. Es decir, mientras nuestro nombre pasa por ese juicio, nosotros aquí en esta tierra tenemos que tener un carácter que glorifique a Dios. Porque nosotros aquí somos la evidencia ante el mundo de que Dios es justo. Querido, el juicio no debe asustarte, a menos que rechaces a Cristo. El juicio es en tu defensa. El juicio es a tu favor. Hoy tú puedes ir a Cristo y aceptar como tu Salvador, como tu abogado, y Él te va a defender. ¿Sabes cuándo inició este juicio? Veremos en el próximo capítulo. Mientras tanto, yo quiero que hoy tú puedas dirigirte a Dios, confesar tus pecados y decirle, Señor, en este juicio quiero ser salvo y perdonado por tu gracia. Mientras Conexión Cielo canta, acércate ante ese trono de la gracia que es Cristo. Un día un ladrón en la cruz recibió la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Tu pecado no importa cuando tienes un abogado, no importa cuánto has caído, Dios te puede restaurar. Esa es la gracia de Dios. Dios está dispuesto a salvar a cualquier persona que va a Él. No importa en qué condición estés, no importa cuánto el pecado te esclavizó, no importa cuán profundo has caído. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice, la hora de su juicio ha llegado, cuando habla acerca de ese evento final. Por eso adora a Dios, busca a Dios. Él es tu abogado, Él es tu defensor. Él ahora está a tu favor. Si ahora vas a confesar tus pecados, vas a encontrar perdón. Pero recuerda
porque un día esa misericordia va a acabar. Porque todos los días tú tienes oportunidad para alcanzar la salvación. Pero un día esa gracia se acaba cuando Cristo deje de ser nuestro abogado y se convierte en nuestro juez. Allí solamente dictará una sentencia, no que Él arbitrariamente mencionó, solamente es una sentencia que tú elegiste. Acepta a Jesús. Tú puedes salir victorioso en este juicio de investigación porque crees en Jesús. No digas que crees simplemente para salvar una situación. Creer en Jesús significa amar a Jesús, guardar sus mandamientos, ponerse de parte de la verdad, demostrar con la vida que Él es nuestro abogado todos los días. Cierra tus ojos donde estás. Pide perdón a Dios. Yo voy a orar por ti. Querido Dios, gracias porque hoy tu gracia está extendida para todos. Recordando aquella escena del ladrón en la cruz, me hace pensar en mi condición como pecador. Yo no merezco salvación, mas esta es tu gracia. Si tú salvaste a un ladrón que no hizo nada bueno en su vida, entonces hay gracia para todos, aunque tantas cosas equivocadas hayamos hecho. Reconocemos nuestra condición de pecadores y te buscamos a ti como nuestro Salvador. Queremos escuchar también aquellas lindas promesas. Tú también estarás conmigo en ese reino. Tú estarás conmigo en el paraíso. Tú estarás conmigo en la eternidad. Señor, gracias porque hoy podemos alcanzar tu misericordia, tu perdón. Hoy podemos alcanzar tu gracia. Y hoy aceptamos a ese Jesús como nuestro Salvador, como nuestro intercesor, como nuestro abogado. Permite glorificar, que nosotros podamos glorificar a ese Padre celestial, a ese Padre justo a través de esos frutos que tú requieres, esos frutos de amor, de fe y de obediencia. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús.